Hola, mucho gusto, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como me presentaron, soy Anabel Araneda, tengo 18 años, soy embajadora de Congreso Futuro y durante toda mi infancia también fui activista sobre los derechos de la niñez. Hoy en día, a mis 18 años, me doy cuenta de la nueva generación que está haciendo cambios y junto con esto, como dice el libro, también los desafíos que esto trae para la niñez. También quiero comenzar agradeciendo a todos los académicos y todos los individuos que participaron en el desarrollo de este libro y por sobre todo a los niños que están presentes el día de hoy. Tenemos a Francisco Soto, estudiante de 17 años, Emilia Guzmán, quien es estudiante de octavo básico, quien tiene 13 años, Manuel Cornejo, estudiante de 14 años, también en octavo básico, y Arlet Pérez, quien con tan solo 9 años está presente en el panel del día de hoy. Así que quiero que lo reciban, por favor, con un gran aplauso. Me gustaría también comenzar con Francisco Soto, que él tiene experiencia con respecto al COI. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta acerca de educación ambiental. ¿Qué crees que es más importante aprender sobre el medio ambiente en la escuela y por qué? Ahí, sí, perfecto. Yo realmente, dentro de lo que son experiencias que uno tiene en el colegio, como se me mencionó anteriormente, tengo 17 años, yo estoy a una semana creo de salir de cuarto medio, y a lo largo de mi trayectoria en el colegio me he dado cuenta de 5 puntos que son súper importantes para lo que es generar un impacto y cambiar la perspectiva con la cual yo veo actualmente lo que es tanto la lucha medioambiental como las capacidades que tenemos nosotros, niños, niñas y adolescentes, de poder impactar en nuestro entorno. Primero, el sentido de pertenencia. El hecho de darnos cuenta que el medio ambiente y nosotros somos algo que no se puede separar. Nosotros como seres humanos, seres vivos, somos inherentes al medio ambiente, lo cual en cierto punto también nos da tanto el darnos cuenta que el medio ambiente y nosotros tenemos un impacto y tenemos un rol el cual repercute en ida y vuelta. Cada vez que nosotros respiramos incluso ya estamos teniendo un impacto en nuestro alrededor, y el hecho de que en algún punto eso va a volver a nosotros nos da a darnos cuenta que al final somos parte de, y que todo el daño que nosotros hagamos también en algún momento va a volver hacia nosotros. Por otro lado, el tema de impacto, el darnos cuenta que no podemos concentrarnos en buscar la seguridad para un barrio si es que no tenemos ese barrio donde vivir. Nos hace también pensar un poquito en el hecho de cómo nosotros desde el colegio podemos empezar a darnos cuenta sobre el punto 3, la interdisciplina que presenta el tema de medio ambiente. Siento que el colegio, antes de llegar a la universidad, en donde ya nos piden centrarnos en un área específica, ya sea que sea física, ingeniería, etcétera, etcétera, en el colegio tenemos esta gran amplia gama de clases, matemáticas, ciencia, historia, etcétera, etcétera, que nos permite tener estas distintas perspectivas para poder mirar específicamente al punto de medio ambiente. Siento que el medio ambiente se trata como un tema muy aparte, como ya la naturaleza, la biología, los animales, las plantas, pero eso no debería ser así. Todos nosotros acá tenemos algún área de expertise y la capacidad de poder, desde nuestras propias áreas, impactar dentro de lo que es el medio ambiente y conectar con ello, siento yo que es la fuerza principal que nos va a mover hacia un futuro interconectado en el futuro. Por último, siento que el colegio nos tiene que entregar herramientas para perder el miedo para hacer justamente lo que estamos haciendo nosotros 4 acá. Quizá yo a mis 17 años ya le perdí un poco el miedo, pero el hecho de tener compañeros acá con 9 años me hace a mí sonreír y darme cuenta que el miedo se está perdiendo. Y el hecho de que las juventudes y niñeces podamos estar acá enfrente a adultos que personalmente no tengo idea quiénes son todos ustedes, pero sé que ustedes tienen este impacto y tienen la capacidad de generar esto, que en cierta forma nos va a guiar en lo que son los próximos años en el futuro para generar respuestas. El hecho de que hoy en día las juventudes no tengan miedo a subir historia en redes sociales, en temas públicos, nos indica también que podríamos no tener miedo a hacer impacto y a cambiar nuestro alrededor. Muchas gracias. Perfecto. Luego de haber abordado el área de medio ambiente, el libro aborda muchas distintas áreas y una de estas también son los derechos de los niños. Por esto mismo me gustaría preguntarle a Emilia, ¿cuál crees que es un derecho importante que todos los niños y adolescentes deberían tener garantizado y por qué? Hola. Yo creo que el derecho que tiene que ser fundamental tiene que ser el derecho de tener una familia, de tener un hogar y la educación. Porque ya de por sí hay niños en la calle que no tienen familia, no tienen que comer y mueren en la calle, fallecen.
Y se supone que este país está intentando proteger mucho a los niños, así como también protege a los adolescentes y todo en general. Entonces yo creo que esos son los derechos que uno tiene que tener principalmente, porque son como los básicos para sobrevivir. Y bueno, la verdad yo no venía preparada y se me estoy diciendo lo que se me ocurre, lo que me fluye. Muchas gracias. Súper, Emilia, no te preocupes. Acá la idea es que nos podamos escuchar entre todos y que fluya simplemente. O sea, al final todos acá somos jóvenes y tenemos distintas experiencias y es importante que la podamos compartir desde nuestra distinta perspectiva. Así que muy bien. Bueno, ahora vamos con Arlet. Uy, se me perdió la pregunta. Bueno, para Arlet tenemos igual hartas preguntas, pero una que me interesó mucho fue acerca de salud mental. ¿Cómo también afecta la salud mental para niños de 9 años? Muchas veces se toma en cuenta como que no son niños pequeños, pueden no tener problemas de ese estilo, pero me gustaría preguntarle a alguien de 9 años como, ¿qué actividades o espacios te ayudan a sentirte feliz? Actividades como ir a parques, ir a correr, me ayudan a despejar la mente. También actividades creativas como pintar o leer, que dejo que expresen mis sentimientos y emociones. Muy bien. Y ahora quiero preguntarle a Manuel una pregunta acerca de los espacios públicos y la niñez. También esto tiene que ver con que, ¿cuál es tu lugar favorito en la ciudad? ¿Y por qué es especial para ti? Mi lugar favorito de la ciudad es el colegio, porque voy a reunirme con mis amigos y al final paso harto tiempo en el colegio y lo disfruto porque me río y además aprendo. Y siento que es como un espacio seguro dentro de la ciudad. Eso. Ahora volvemos con un tema bastante importante que hoy en día como juventudes nos afecta muchísimo, que es sobre la tecnología y la educación. Cómo esto nos puede estar afectando, cómo nosotros seguimos conviviendo con todo este tema. Y bueno, principalmente a Francisco quiero hacerle esta pregunta, que son ¿cuáles herramientas digitales consideras que son más útiles para aprender? Y también cómo podrían utilizarse de manera segura y responsable. Bueno, la verdad de las cosas es que también voy a hablar, repito, un poco desde la experiencia de ya mis 17 años y el hecho de haber crecido en un mundo que yo realmente recibí mi primer celular a los 10 años, lo que igual me dio como ese poquito de infancia de no necesariamente estar con esto conectado en todo momento. Y me hace lograr diferenciar el cómo la educación al inicio, que bueno, mis papás me dieron en ese sentido, se diferencia de lo que hoy en día puedo hacer yo solo desde acá. Y siento yo que el primer punto más importante es el hecho de la seguridad que nosotros tenemos que tener al estar utilizando herramientas digitales tanto para educarnos como para poder generar un impacto potente alrededor nuestro. Dado que esto tiene la capacidad tanto de hacer cosas positivas como de hacer cosas negativas. Y el hecho de primero en la educación, el darnos cuenta cómo podemos evitar las cosas negativas y cómo podemos impactar en cosas positivas, nos da también un poco a pensar cómo el tema digital está siempre constante alrededor nuestro. Es importante también darnos cuenta que es imposible a día de hoy separarnos de la tecnología y no nos queda otra opción que adaptarnos. El ser humano a lo largo de su historia siempre se ha adaptado a distintas tecnologías, que la palabra tecnología no significa necesariamente pantallas, ¿entiende? En ese sentido, la innovación que ha tenido a lo largo el ser humano ha sido técnicamente lenta y segura. Pero a día de hoy nos damos cuenta de un constante cambio en el cual nosotros ya no podemos estar siempre 100% enterados de lo que está pasando. Ni yo, que a mis 17 años ya hay palabritas, ¿entiendes?, que están utilizando menores que yo ya no entiendo. Yo juraba que me iba a pasar a los 30 años, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, el hecho de darnos cuenta de lo rápido que evoluciona todo esto nos hace pensar que herramientas digitales que uno diría, bueno, uno tiene que aprender cuando ya es más viejo, ¿se entiende? El utilizar Excel, el utilizar Gmail, el cómo hacer presentaciones, el cómo también explayarme en voz,
es lo que hoy en día nos está forjando a nuevos futuros y líderes para el futuro. Ahora, herramientas digitales específicas, voy a comenzar también hablando de lo que sería Excel, lo que sería Gmail. También lo que son redes sociales. Al final de cuentas, redes sociales, nosotros siempre, hoy en día se demoniza mucho el concepto de red social, pero al final de cuentas es el lugar en donde nosotros en algún momento del día siempre vamos a estar conectados recibiendo una nueva noticia, recibiendo un nuevo post, una nueva foto. Y siento que hay que aprovechar la potencia que tiene de poder llegar, que con una foto que se pueda proyectar de acá le pueda llegar a una persona en China que puede estar sentado en su casa haciendo nada y darse cuenta que acá en Chile están ocurriendo ese tipo de cosas. Siento yo que es lo más importante para poder también empezar a globalizar este concepto de impacto. Por otro lado y por último, el uso de la inteligencia artificial. Siento que no me puedo quedar solo en herramientas ya con tiempo, es decir, Gmail, Excel, repito, sino que también tecnologías emergentes como lo es la inteligencia artificial, es algo que tenemos que aprender a utilizar. Profesor Patricio del Sol, quien es doctor en la Universidad de Stanford, habla del uso inteligente de la inteligencia artificial y el cómo la inteligencia artificial se piensa que está ayudando a la gente que no sabe a saber más. Yo pienso que es todo lo contrario. La gente que sí sabe utilizarla la va a poder aprovechar mucho más que la gente que no. Y el poder investigar, el poder de alguna u otra forma recabar información desde las inteligencias artificiales y poder aplicarlas en el mundo de hoy en día, nos da también ese punto de eficiencia que hace mucho rato el ser humano está buscando. El poder aprender a utilizar esta eficiencia de forma correcta nos va a permitir avanzar mucho más rápido y poder, en una de esas, lograr conseguir adaptarnos y lograr entender el 100% de lo que está ocurriendo alrededor, que al inicio decía que es algo muy complicado a día de hoy. Eso. Perfecto. Ahora quiero volver al tema del medio ambiente, ya que algo que, bueno, en conjunto con la tecnología va cada vez empeorando mientras más tecnología tenemos. ¿Y cómo lo ve Arlette acerca de la conexión con la naturaleza? ¿A ti qué espacios naturales te gustaría ver más en tu entorno? A mí en mi entorno como niña me gustaría ver más parques amplios, jardines y senderos como para correr en bicicleta. Ya que estos espacios al aire libre ayudan a despejar la mente. Muy bien. De hecho, hablabas acerca de la salud mental, que también habían espacios que te hacían sentirte feliz y todo eso. Así que, la verdad, ahí hay una correlación bastante buena. Y también a Manuel me gustaría hacerle una pregunta acerca de medio ambiente, que es, ¿cómo tú crees que sea importante aprender sobre el medio ambiente en la escuela? ¿Cuál crees que sea quizás la forma más eficiente? ¿Crees que la están enseñando bien de acuerdo a tu experiencia, siendo que está en octavo básico? Yo creo que la mejor experiencia es ir a naturaleza, a tocar árboles, plantas y como aprender de ellas para cuidarlas de grandes mejor. Y porque convivimos con ellas siempre, como eso es y en el colegio nos enseña también porque pocas veces se salen a hacer esas cosas a la naturaleza y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y Emilia, me gustaría preguntarte acerca de un artículo que tú escribiste sobre medio ambiente, tocando el mismo tema. Así que me gustaría que nos comentaras más de esto, también cómo es tu perspectiva como joven y cómo se siente poder aportar en algo tan importante como lo es un artículo para este tema. En diferentes perspectivas se siente como un poco de depresión, pero también nerviosismo, también felicidad. Y también me siento feliz por estar ayudando a la sociedad a seguir adelante y tener un mejor futuro. Yo siento la presión porque, por ejemplo, en mi colegio me llevan a lugares que, por ejemplo, esta semana tengo que ir al Instituto Higgins de los Maristas, en Rancagua, a una feria científica. Y me siento nerviosa porque, o sea, igual el año pasado fui, pero me siento nerviosa porque es como una experiencia que no siempre se vive, que no todos tienen la posibilidad de sentir, de presenciar.
y siento que soy afortunada por tener eso. Y sobre tu artículo, ¿nos puedes comentar un poco más de qué trataba? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo, la investigación? ¿Cuándo empezaste? Porque recién estás en octavo básico. Ese artículo yo lo empecé cuando estaba en sexto. Estaba en la escuela Banquehue y después me cambié de colegio. Y cuando ese artículo trataba de por qué se estaban secando los mares, por qué estaban desgastándose los mares, por qué ya no estaban porque ya no había, por ejemplo, los animales marítimos que podían estar muertos. Y trataba de que se me olvidó. Por ejemplo, en Chile había muchas salineras que que sacaban mucho mar del océano y sacaban agua para solamente hacer sal, y el agua solamente se secaba y se desperdiciaba, y poco a poco se fue perdiendo el mar, y de eso trataba el artículo más o menos, de por qué estaban dejando de existir prácticamente. Muy bien, Emilia. Bueno, sumamente importante también lo que hiciste, y comenzar en sexto básico tenías como 11 años. Así que muy seca la Emilia, le damos otro aplauso. Así que muy bien, y muchas gracias también por tu participación. Bueno, ahora tengo unas preguntas también para Arlet que quiero como fusionarlas, la verdad, porque tienen como bastante que ver. Esto tiene que ver sobre la familia y cuidados, que, bueno, preguntas sobre qué es para ti tener un buen entorno familiar, y cómo crees que las familias pueden apoyar mejor a los niños y adolescentes en su desarrollo, y también sobre los derechos de los niños, que es una pregunta similar a la que había hecho delante, que es como qué derecho consideras importante. Respecto a lo de familia y cuidado, para mí tener un entorno familiar debe ser un entorno acogedor y cómodo, donde el niño o adolescente se sienta escuchado y donde puede expresar sus sentimientos o emociones. Y algunas de las maneras que las familias pueden apoyar a los niños son como que los padres pasen tiempo en familia, tal vez por juegos o salidas familiares. También que dejen que los niños o jóvenes tomen decisiones y enfrenten desafíos. Y Muy bien. Yes. Y con respecto a los derechos, ¿qué derecho te parece más importante? Esta pregunta la relacioné porque nos habían dicho anteriormente, Emilia, que uno de los derechos como importante sería la familia. ¿Tú estás de acuerdo con eso o tienes alguna otra opinión que consideras otro derecho más importante quizás? El derecho más importante para mí es la educación, porque la educación nos da conocimiento y habilidades para tomar decisiones en nuestro día a día. También fomenta la igualdad de oportunidades y reduce la pobreza. Y además, garantizar la educación permite que los niños den su máximo potencial, o jóvenes. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus opiniones. Y me gustaría cerrar este panel sacándonos una foto. Así que aquí una selfie. Como los lobos.